¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema en este mes que ya estamos a punto de estar presentando el dictamen, la opinión sobre el Estado de México y estas palabritas que seguramente hay algunos de ustedes que lo han escuchado, que es Dictamex. Es referente al sistema que el Estado de México utiliza para poder presentar la opinión del contador público certificado y por la fecha en la que estamos, pues creo que es importante que nosotros lo conozcamos para saber qué es lo que tendríamos que haber realizado como un aviso y también ver las cosas que nos hacen falta para poder concluir este mes y al final de cuentas con todos los requisitos formales que al final de cuentas vamos a estar teniendo. Y el día de hoy vamos a tener un gran amigo que ahorita haré la presentación oportuna y lo que corresponde, pero ante todo, bueno, como siempre, en esta bienvenida que les hacemos a este tipo de pláticas, los invitamos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos sugieran temas y que nosotros traemos a los especialistas y expertos en la materia para que nos hablen sobre los temas que ustedes mismos están sugiriendo. De igual manera que ahí en YouTube los invitamos a que se suscriban al canal de Rodrigo A. Ramírez Venegas y ahí hay una campanita, también si le aprietas a la campanita te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido que creo que al final de cuentas te puede servir y te puede apoyar en tu día a día. Así como también en Facebook, que nos busquen y que nos proporcionen un like en la página de Facebook. También que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como Spotify, como iTunes, como Amazon, como Google Podcast, que estamos subiendo contenido diferenciado en las diferentes versiones para que tú nos puedas ver, nos puedas escuchar y al final de cuentas llegar a acompañarte hasta en los trayectos de tu oficina a la casa o viceversa y que nosotros te podamos acompañar en tu día a día para estar ahí conversando un poquito con los temas que estamos subiendo, que hacemos un esfuerzo para llevarte temas de prevención de lavado de dinero, seguridad social, temas fiscales, de normas de información financiera, así como el día de hoy que traemos contribuciones locales, pero enfocadas al Estado de México, el día de hoy que estamos haciendo esta plática. Y como les comentaba, pues bueno, el día de hoy tenemos un gran amigo que nos va a estar acompañando el día de hoy para poder hablar de estos temas del Dictamex. Y pues bueno, lo presentaré. Él es contador, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aparte tiene una maestría en impuestos internacionales a cargo de la Universidad Panamericana y actualmente es socio de Rivero y Oliveras Contadores Públicos SC. Actual presidente de la Comisión de Contribuciones Locales, que por eso es que nos estamos acercando, y además cuenta con dos certificaciones, la certificación general que otorga el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para efectos de dictaminar el SAT, para efectos de dictaminar Infonavit, el Seguro Social, contribuciones locales del Distrito Federal y del Estado de México, aparte que también tiene por ahí otros registros también de la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero y también de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, justamente con todo su profesionalismo y todo el conocimiento que tiene, que también puede dictaminar en otros estados de la República Mexicana. Y también tiene la otra certificación que les comentaba, la certificación en disciplinas en fiscal, también otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El día de hoy nos acompaña, como les decía, el contador público certificado Eduardo Beristain. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Rodrigo? Muy buenas noches, bien, bien, gracias a Dios, gracias por el espacio que me permites ahora sí, para poder charlar con tus suscriptores, con nuestros amigos y colegas. Gracias. Oye, Eduardo, por ahí yo sé que también te gusta estarte actualizando, no solamente en temas de carácter fiscales de tu profesión, contribuciones locales,
que justamente también por ahí la última vez que nos vimos fue hace poco relativamente, pero fue la entrega de unos certificados por tu también que te entregaron una certificación de conocer por las transmisiones de manera virtuales para poder llegar a diferentes oídos. Justamente pues nos hemos encontrado por ahí con tu afán también de seguirte actualizando y con esa certificación adicional que también tuve la fortuna de poderte saludar por ahí y demuestra que, pues, bueno, te gusta estarte capacitando y compartiendo conocimiento igual que tu servidor. Sí, así que afortunadamente, tanto por un lado se dio la oportunidad de aplicar para el esquema Conocer, como bien lo has señalado, y que considero que es fundamental, no solo para uno como contador público, sino que en general como ser humano necesitas estar en constante retroalimentación de las novedades que hay llámese en el mercado laboral, profesional, y como bien dices, no nada más limitarte a la parte técnica de la contaduría, sino incluso abrir tu panorama, abrir tu visión respecto a, oye, cómo aprender. Todos creemos que lo hacemos y la realidad es que cuando ya estás en ese tipo de cursos, de eventos, te das cuenta de que siempre hay algo nuevo que aprender y que puedes aplicar, en este caso, para ser instructor utilizando las plataformas digitales o incluso también la otra certificación que se dio a través del sistema Conocer, hacerla en forma presencial. Entonces, no es más que aprovechar las oportunidades que tuvimos a través del Colegio de Contadores Públicos de México. Y reitero, tienes que estar en constante movimiento, no perdernos Y en la obsolescencia. no, y aparte que también se te presentó ahorita con la pandemia y en lugar de estar encerrados, pues era mejor también activarse y estar haciendo otras actividades que al final de cuentas pues nos enriquecen y también nos ponen a seguir trabajando la mente, que hay veces que se queda también atrofiada por no quererla explotar un poquito y eso, bueno, pues nos encontramos por ahí hasta en entregar algunos temas de examen de evaluaciones, en este caso de conocer. Es correcto. Como bien señalas, músculo que no se utiliza, músculo que se queda atrofiado. Y el cerebro, recordemos, es un gran e importante, y creo que el más importante de los músculos con los que contamos. Oye, Eduardo, la convocatoria que amablemente nos acompañas el día de hoy a esta plática, la denominamos Dictamex, como una parte de un sistema que se va a tener que entregar a más tardar a finales de este mes, si es que estamos ahorita en lo correcto y si no no lo aclararás, pero creo que el enfoque que muchas veces como contadores tenemos es conocido con el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones del trabajo de personal, conocido en el Distrito Federal como el 3% sobre nómina, que en cada uno de los estados podría cambiar el nombre, las mecánicas también podrían cambiar un poco, pero la naturaleza seguiría siendo la misma. Pero la primer enfoque que te haría para que nos pudieras compartir, hablando de este Dictamex, ¿qué podríamos entender por un dictamen para las personas que nos están viendo? Bueno, dictamen. Es evidente que las autoridades hacendarias de diversos estados, así como la federal o el Seguro Social, el mismo Infonavit, depositan en nosotros una gran confianza para que nosotros seamos unos revisores, llamémosle, de ellos, bajo ciertos lineamientos y con el cual nos otorgan un registro, del cual hablaremos, podemos hablar más tarde si gustas, el cómo obtenerlo. Nosotros somos algo así como sus ojos, de tal suerte que nos dedicamos a revisar bajo ciertos lineamientos, cumpliendo cierta normatividad, para entregarle un producto tanto al cliente como en este caso a la Secretaría de Finanzas del Estado de México, que pueda otorgarles garantía de que el contribuyente está causando, pagando y cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas, en este caso, como bien señala, sobre el impuesto sobre relaciones por remuneraciones al trabajo personal. Esa es la esencia de este dictamen, el cual, forma digital, o incluso a contribuyentes que bajo la forma tradicional dicen, bueno, qué bueno que lo que dice cumplimiento en forma electrónica, pero a mí me interesa que me obsequies por tantos juegos en forma impresa. Ok, de acuerdo. Existe la facilidad de entregarles también la versión impresa a nuestros clientes y amigos.
Oye, fíjate, ahí Eduardo, también hablando de este dictamen, pues bueno, lo dije al momento de presentarte y decir que tenías tú también el registro para poder dictaminar para efectos del SAT. Este dictamen, como ojos, como lo comentaste, para efectos de la autoridad que se apoya en este contador público, son diferentes dictámenes. Estaba platicando Seguro Social, el Infonavit. Este dictamen enfocado, ¿cómo podríamos mapearlo en la estructura de gobierno? Este, ¿Es igual el registro para todos o al final de cuentas sí tiene sus diferencias estatales o municipales este tipo de dictamen? Es un dictamen totalmente independiente del federal, totalmente separado en cuanto a infraestructura, en cuanto a elaboración, presentación, papeles de trabajo, incluso en cuanto a normativa del dictamen, llamémosle Seguro Social o Infonavit. Obvio, por otro lado, también tenemos el esquema de que hay información que utilizamos para uno u otro o un tercer dictamen, cuarto dictamen. Yo te podría presentar la siguiente mapa de decir, bueno, que el dictamen federal, el de impuesto a la renta, IVA, contribuciones de carácter federal, de las cuales tienen una normativa muy específica. También de carácter federal, el del Seguro Social de Infonavit. Ya posteriormente, en otro nivel de legislación, están los dictámenes de contribución locales, como es, a manera de ejemplo, el de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, San Luis, Quintana Roo, etcétera. Ellos tienen su propio marco legal y su propia normatividad donde dicen, ok, tú tienes que hacer el dictamen bajo estos lineamientos. Incluso, a grandes rasgos te puedo decir que hasta algunos muy avanzados, otros no tanto. Hay algunos estados en los cuales ahorita de manera de diario señalar de que hay estados en los cuales hasta están ya queriendo que se dictaminen impuestos ecológicos, los denominados impuestos verdes. Sí, pero cosa curiosa, y pongo el caso de Zacatecas y de Michoacán, que los establecieron, pero ¿qué crees? Llegó el tiempo de dictaminarlos y no había ni reglas de carácter general aplicables para el dictamen en concreto, no estaban los formatos, no había el panorama, la estructura para poder presentar un dictamen ante la respectiva autoridad. Entonces, que hubo estados que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a diferir su vigencia, el inicio de su vigencia. En el caso del Estado de México, es uno de los punta de lanza. Yo te mencionaría tres, lo que es Ciudad de México, el Estado de México y sorpresivamente Quintana Roo. Digo sorpresivamente en el sentido de que de estos tres es el último, pero que rápidamente ha ido avanzando en su concepto, en la búsqueda de ser un auténtico eh, enfoque fiscal hacia el contribuyente. Quintana Roo, primer lugar, segundo el Estado de México y Ciudad de México son los tres estados más, llamémosle, agresivos, hablando en una forma positiva, en el sentido de buscar recaudar lo que efectivamente les corresponde por todas las contribuciones, muy en particular el impuesto sobre nómina. Bueno, e incluso Quintana Roo tenía dentro de la legislación, durante el Código y la Ley de Hacienda del Estado, estaba incluido el impuesto sobre nómina y vieron que había una fuente relevante de ingresos para el Estado, entonces de que incluso independizaron e hicieron una ley ex profeso de impuesto sobre nómina. Se estima que para cada estado de las contribuciones locales, el impuesto sobre nómina equivale mínimo a un 60% de su recaudación. Reitero, de sus contribuciones locales. En este caso, impuestos y derechos. Que, que Cierto. ahí, que ahí, Eduardo, Adelante. entonces, si lo estaría yo enfocando bien, decías ICR, IVA, IEPS, ISAN como margen de impuestos federales. La misma Constitución, artículo 31, fracción cuarta, me establece los mexicanos están obligados a contribuir. Nos vamos a la definición de contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos
bueno, artículo 3 y contribuciones de mejora y aportaciones de seguridad social, como una estructura federal a nivel de gobierno que estaría a cargo, en este caso, de Andrés Manuel López Obrador como un país. Y tenemos estructuras que ya son estatales, podemos llegar hasta municipales, dependiendo cómo están estructurados ya cada uno de los estados. Ahí ya el gobernador, también hay constituciones a nivel estatal, por cada uno de los estados, incluido la Ciudad de México, que también tiene su propia constitución, y de ahí emana también sus respectivos impuestos que lo faculta la constitución para poder emitir cada uno de los impuestos que no se dupliquen a nivel federal y les da la facultad para poder emitir sus propios impuestos, como este de impuesto sobre nómina que comentas. Es correcto, tu comentario muy, muy completo. Describe perfectamente el marco general que existe en nuestro país y que, dices bien, se busca no duplicar la causación de los impuestos. Ahorita con este comentario que hiciste me llamó, recordé el tema del impuesto a las plataformas que existe a nivel federal y que incluso la Ciudad de México buscó establecer, o bueno, estableció para efectos de 2022 y por el cual ha habido ciertas amparos y demás. Pero sí, la legislación en forma general busca, oye, no causes sobre la misma base doble impuesto o doble nivel. Hay estados donde hay su propia código, llámese fiscal o financiero, o su ley de hacienda, porque es muy variable la denominación del marco legal, pero sí lo existe a nivel estatal, y hay estados donde incluso a nivel municipal también lo hay, y donde se busca efectivamente no transgredir la territorialidad. Así que cada quien mantenga su espacio y busquen una adecuada, una eficiente recaudación de contribuciones y derechos. Y ya enfocándonos entonces en este Estado de México, Eduardo, ¿qué podríamos tener como impuestos que se podrían dictaminar? Y más porque hay veces que no todos los impuestos se dictaminan, sino que la misma constitución o el mismo código financiero o el código, o bueno, como es, constitución hacendaria de cada uno de estos estados pudiera estar nombrando diferentes tipos de contribuciones y derechos, porque también lo comentabas, esos impuestos ecológicos, también hay unos que son impuestos y hay unos que son derechos. Entonces, dependiendo de cada uno de los estados, hasta cambia un poquito la definición. En el Estado de México, ¿qué impuestos se pueden opinar o puedes presentar el dictamen dentro del Dictamex? Ahorita está muy en concreto. Para efectos de Dictamex, solo existe la contribución, el impuesto sobre obligaciones por remuneraciones al trabajo personal. Hay otros impuestos, o caso concreto, por ejemplo, el predial, pero que se está manejado absolutamente bajo, bueno, el mismo código, pero que nosotros como contadores no tenemos acceso, no tenemos la oportunidad de emitir opiniones sobre la adecuada causación y entero del predial, ni de su determinación, ni el cumplimiento de las obligaciones inherentes a este impuesto. Esto está definitivamente solo es viable para ahora sí que para los evaluadores que están incluso inscritos, que dan cierto cumplimiento a lo que es a los avalúos. Vamos, así como nosotros damos cumplimiento a cierta normativa en cuanto a requisitos, también los evaluadores dan cumplimiento a otra normativa, están afiliados al CEGEM, de tal suerte que no pueden ellos ni dictaminar impuestos sobre nóminas, como coloquialmente se le llama toda esa contribución, ni nosotros podemos dictaminar sobre el impuesto predial. De tal suerte que el IGESEM es quien regula a los valuadores a los peritos en evaluación inmobiliaria, y lo que es nosotros como contadores, ok, dictaminamos el tema de impuestos sobre nóminas, pero con base me quedé con el espacio porque acorde a las reglas de carácter general para aplicarles específicamente este impuesto,
nos dicen, debe ser emitido el dictamen como base a las normas internacionales de auditoría. Ahí hay un tema de fondo a cuestionar, porque cierto, las normas internacionales de auditoría las tenemos que aplicar cuando auditamos estados financieros, ya sea con carácter financiero o en carácter fiscal. Pero al dictaminar, al emitir una opinión sobre un impuesto muy bien específico, un marco acotado, pues, las normas de testiguamiento son las que deben de aplicar para estos fines. Pero bueno, ya leemos, nosotros como parte de la Comisión de Contribuciones Locales del Colegio, hemos realizado diversas aportaciones o propuestas de que le cambien a la redacción del párrafo en caso concreto dentro de la opinión, pero no nos han hecho caso. Ellos insisten que no, que deben ser normas internacionales de auditoría. Entonces, regresando Dictamex, vamos a aplicar exclusivamente al impuesto sobre erogaciones por trabajo personal. Y entonces ahí también, para que la gente que nos está viendo, eh, eso no quita que también tengamos otro tipo de contribuciones, por ejemplo, el de hospedaje, la misma derechos de agua en cada uno de los estados, que si bien pudieran estarse dictaminando en algunos estados y en algunos otros no, la mayoría de los estados se enfocan principalmente en el impuesto conocido como coloquialmente sobrenómina, por eso que dices que representa a veces más del 60% de las propias contribuciones que tiene cada uno de los estados. Entonces, es el que realmente más les interesa a la cuestión de los estados, incluido yo podría decir por ahí también, Eduardo, que de acuerdo a la coordinación que se tiene con todos los temas hacendarios, que también te pueden ellos a cobrar IVA, ICR cuando identifiquen por una falta de pago y por medio de la coordinación, estamos hablando que pudieran ellos también tener una recaudación de forma directa, que pudieran quedarse un porcentaje y otra parte se lo mandan a la cuestión de la federación como un tema de presupuesto. Entonces creo que su impuesto más importante sería este sobre nómina, incluyendo algunos estados que sí tienen turísticamente foco para que vayan personas y que los visiten y que se pague un impuesto de hospedaje, que en este caso el Estado de México no quiere decir que no tenga visitantes o que no tenga turismo, sino que realmente para una zona en la que está el Estado de México es más de trabajo, más de casa, que propiamente algo turístico y por lo tanto la recaudación cae un poquito más de ese lado. Es correcto. Ahora sí que interpreto que las autoridades de la Secretaría de Finanzas del Estado de México se están sentando en el impuesto sobre nóminas, como coloquialmente hemos comentado, se le denomina, por lo siguiente. Uno, es más sencillo y sobre todo ahora estaremos charlando, comentando varias a lo largo de nuestra plática, la facilidad o con la gran información que proporcionan los FDIs de nómina. Y por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, que te permite que dictamines, que incluyes en tu dictamen varias contribuciones y que incluso hasta te da el espacio y otros que no están regulados como tal, como sujetos obligatorios a ser incluidos en el dictamen, pero tampoco te limita. Entonces, el Estado de México definitivo solo se abocó a al impuesto sobre nóminas por la facilidad de interpreto, aunado a la gran importancia que implica esta contribución dentro de su presupuesto y que atinadamente dice, si bien tiene grandes centros turísticos de interés, definitivo, la gran plataforma para ellos es el trabajo y que es uno de los estados precursores en la materia también de la retención, porque el impuesto sobre nómina no nada más es el que causa esto en forma directa, sino también el que tú cuando contratas prestación de servicios y que éste implique una mano de obra, antes llámese outsourcing, hoy en día llámese prestación de servicios especializados, va a implicar una retención. Entonces, creo que ellos consideran, vamos a enfocarnos a esta contribución para un adecuado y eficiente cumplimiento de la recaudación tributaria por este impuesto. Oye, y ya que enfocamos qué tipo de contribución es la que se manifiesta dentro de este dictamex,
El contador, ¿qué requisitos necesita para poder dictaminar este impuesto sobre nóminas? Bueno, obviamente ser contador público, que tenga una amplia, mínimo una experiencia de 3 años avalada en la elaboración de dictámenes fiscales, también pertenecer como mínimo esos 3 años a algún instituto, colegio, asociación profesional, donde obviamente estas asociaciones, instituto, colegio, sea debidamente reconocido por la Secretaría de Educación Pública, no sea alguna institución hecha hace un año o con que te certifique en forma inmediata. No, existe la obligación de dar cumplimiento a esa normativa. Obviamente, ya mencionamos el caso de que estés titulado. Y fíjate, cosa curiosa, obviamente que seas mexicano. En el caso de que extranjeros, caso muy en particular de Estados Unidos, Canadá, que por cuestiones de Tratado de Libre Comercio en su momento y ahora teme que puedan dictaminar, bueno, ellos lo pueden hacer, obviamente demostrarán también que dan cumplimiento a lo que son los requisitos en materia de vamos, los estudios, la experiencia, etcétera, ¿no? Es importante, obviamente, que pues, se presente la solicitud donde anotas nombre, RFC, CURP, el número asignado por la AGAF, la Administración General de Autoridad Fiscal Federal. Cosa curiosa, hoy todavía la redacción del código dice en caso de contar con dicho registro, cuando prácticamente ya es una obligación. Obviamente, también debes manifestar un domicilio dentro del territorio del Estado para oír y recibir notificación. Oye, pero si yo tengo mis oficinas en la Ciudad de México, oye, debes de encontrar un domicilio en el Estado de México. Porque si bien es cierto, hoy con los buzones tributarios y con correos, WhatsApp, etcétera, tanta medios de comunicación que existen, cada estado, la gran mayoría, te pide como requisito que des un domicilio en el estado. ¿Para qué? Pues para que te puedan notificar. Obviamente. Este tipo de domicilio puede ser un tipo sucursal como despacho en el Estado de México, o podría ser solamente un domicilio convencional en el cual le estás dando la facultad para poder recibir notificaciones del Estado de México. Fíjate qué interesante pregunta. Debe ser un domicilio, de preferencia una sucursal. La parte importante es de que hay ahí gente, justamente para que pueda recibir las notificaciones, que tenga conocimiento de que es un documento importante y que desde que te llega un citatorio para la notificación al día siguiente, te dé aviso oportuno, porque ha habido colegas que dicen, no, mira, yo no tengo domicilio, tengo registros en Quintana Roo, en Veracruz, en Zacatecas, casi todo medio México, ¿no? Y lo hacen a través de estas oficinas virtuales, donde te dicen secretarias, o espacios virtuales, vamos, te dan atención de la secretaria, mecanografía, computadoras, Wi-Fi, etcétera, ¿no? Pero luego a veces ese personal, que también no es fijo, resulta que no tienen conocimiento de la importancia que implica una notificación, vamos, un citatorio como una notificación. Entonces, pueden recibirla y pasa 15 días, tú de repente les visitas y ¿qué crees? Ya te venció esa notificación. Entonces, de preferencia que sea una sucursal. Este, oye, y si son las oficinas de un cliente, no, hay estados que no te han puesto objeción, que lo han permitido, pero aquí ya es un tema más de qué tanto puede afectar tu independencia. Hay autoridades que pueden decir, oye, pues es que realmente hasta tú participas como si fueras un empleado o un asesor de ellos, vamos, que estás muy ligado al cliente, al contribuyente. Entonces pueden cuestionar tu independencia. Entonces, no hay nada como tus propias oficinas o sucursal. Ok, este tipo de dictámenes eh, normalmente se manejan por tiempos, ¿no? Primero tengo que ponerme de acuerdo con el cliente, con este caso con el contribuyente que va a ser dictaminado,
independientemente de los honorarios, si no es forma de trabajo y todo, y ya después entregar el dictamen. Primero, ¿cuál sería la fecha para poderle avisar a la autoridad que vamos a dictaminar? Bueno, tradicionalmente y de acorde a lo que es el artículo 47b, el aviso para dictaminar tiene que presentarse a más tardar 31 de julio y el Tren- dictamen, me voy a adelantar un poquito, el 31 de agosto, a más tardar. Ok. Sin embargo, Y el dictamen que vamos a presentar en 2022, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, está sufriendo varios cambios. Más que la cantidad de cambios, podríamos centrarlo prácticamente en dos o en uno, que es el más relevante. Ahorita entraremos a detalle si gustas, pero que implican un trabajo adicional relevante y que la misma autoridad, vamos, sin necesidad de que uno como miembro del colegio o a través del colegio o del Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitemos la prórroga, ellos ya la ofrecieron, está publicada ahorita en las reglas de carácter general con carácter anticipadas, hago la aclaración, me interesa, porque no son las definitivas. Como dice el viejo refrán, del dicho al hecho puede haber un cambio, pero no en ese sentido. Hacen el énfasis que son reglas, la versión anticipada para que tomemos ciertas reservas en algunos aspectos. En la fecha me queda claro que se va a ser respetado y que va a ser el 30 de septiembre la fecha límite para presentar el aviso y el 31 de octubre el plazo máximo para entregar el dictamen. este aviso que ahorita ya nos estás comentando que oficialmente ya te lo están permitiendo para el mes de septiembre, se tiene que hacer por medios de computadora, electrónicos, internet, aplicación, o sigue siendo todavía por medio de papel. No, es electrónico 100%. De hecho, ya se ha hecho electrónico desde hace algunos años. Eh, el aviso sigue siendo totalmente electrónico y es el punto de partida para que el cliente, el contribuyente, una vez que te pones de acuerdo con todo lo que bien señalas de honorarios y demás, el cliente, el contribuyente lo presenta en la plataforma de Dictamex. Ya una vez que está ahora, hoy en día presentado ese aviso, uno como dictaminador ya puede ingresar a empezar a llenar el dictamen como tal. El dictamen de 2020, elaborado y presentado en 2021, se utilizaba un software, también denominado Dictamex, pero que el software era por separado. Tú lo bajabas del portal de la Secretaría de Finanzas, sobre él trabajabas o incluso podías hacerlo con tu personal y ya se llenaba y respetando, siguiendo el orden de la revisión, supervisión y autorización, pues ya llegaba el momento en que tenías que presentarlo. Esa presentación se hacía, bueno, del software aquel, recababas un archivo que lo subías a la plataforma, le das una conversión o cambiaba la terminación en la denominación del archivo y se enviaba. Hoy en día va a ser 100% en línea. Ese es otro de los grandes cambios. Que seguramente entonces también tiene que ver con la ampliación del plazo que están otorgando. Será un poquito porque también se están ellos adecuando a este sistema. Sí, Entonces, nada tal más cual. para poder confirmar, entonces, Eduardo, sería la fecha que me establece realmente el Estado de México, sería el 31 de julio para presentar el aviso. Condiciones normales conforme al Código Financiero del Estado de México y municipios. La fecha de eso. Hoy, conforme a las reglas, señala 30 de septiembre para efectos del aviso y 31 de octubre. Siempre se ha Fíjate, respetado, ha existido ese mes, llamémosle, de diferencia.
Perdón, Eduardo, pero te escuché medio cortado. Nada más lo puedes confirmar. De acuerdo al, la fecha sería julio y septiembre, ¿no? 31 de julio, la presentación del aviso conforme por artículo transitorio el sexto de las reglas de carácter 30 de septiembre de este Ok, año. de En este cuanto a año. los avisos, el dictamen, conforme al artículo 47b del Código del Estado de México y municipios, 31 de agosto. En esta ocasión, de conforme al artículo sexto transitorio de las reglas, se podrá presentar el dictamen. Ok. Y algo que se me había pasado también preguntarte, Eduardo, y para el contador que se registra, las fechas que él tiene que presentar, la actualización de la inscripción a un colegiado, los requisitos de la certificación y de los registros de, también de la GAF, ¿cuándo se tiene que entregar como contador? Cuando haces la solicitud para obtener el registro, momento, yo solicito, qué bueno que eres un colega preparado, anticipado, pero definitivamente, obviamente en ese ejercicio no vas a dictaminar nada. Una vez que obtienes tu registro, dentro de los primeros 3 meses, debes de notificar a la autoridad que has dado cumplimiento a que sigues siendo miembro activo de un colegio o asociación colegiada, vamos a un colegio, una asociación, reitero, avaladas por la Secretaría de Educación Pública, que dice cumplimiento también a tu norma de desarrollo profesional continuo. Esto lo, reitero, tienes el plazo de enero a marzo para presentar esta documentación. Afortunadamente, esta documentación ya lo haces el trámite a través de la misma, a través del mismo Dictamex. Hace años se hacía y tenías que ir todavía físicamente a las oficinas de ellos. Ya tiene un par de años que ya no tienes que presentarte físicamente en ningún lado, ya lo haces en la plataforma. Y ahora con el nuevo modelo, pues mayor facilidad te dará. Sí es importante señalar, aclarar que existe un requisito adicional. Por eso me comentaba hace rato que me daba gracia de que el Código Financiero todavía señala y que menciones tu número otorgado de registro por la AGAF, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en caso que lo tengas. Oye, pero hoy en día es obligatorio en forma indirecta. ¿Por qué? Porque para que tú seas un contador público certificado, es que cuentas con el registro federal, con el registro para determinar para efectos para efectos federales. Si no, no puedes certificarte. Incluso, aunque hayas obtenido tu registro para dictaminar impuestos federales, tienes que haber posteriormente obtener la certificación. Esta ocasión, el plazo para que des cumplimiento a presentar tu certificación vence el 30 de junio. Oye, yo tengo un registro para dictaminar ya contribuciones en el estado locales en el Estado de México. ¿Qué pasa si no estoy certificado? Bueno, dicho por la misma autoridad, pues presenta ya tu aviso y presenta tu dictamen antes del 30 de junio. Oye, pero pues es que la plataforma apenas la voy conociendo, no me va a dar el tiempo. Si no te da tiempo, ¿qué crees? Así hayas presentado tu aviso, porque ese sí ya se puede presentar desde ahorita. Tu aviso quedará sin efectos. Oye, pero ¿y cómo puedo hacerle? Bueno, podrás presentar posteriormente, aclaro, en forma extemporánea tu aviso y el dictamen. Vamos a hablar hipotéticamente. ¿Qué crees? El 5 de julio. Ok, si para el 5 de julio tú ya tienes tu certificado, se te reactiva tu registro como dictaminador y ahorita con la prórroga que se está dando por el cambio de plataforma, no tendrás problemas con tus avisos ni con tus dictámenes. Pero si apenas te vas a inscribir en un diplomado para te prepares para el examen y obtengas la certificación, y si esto está en octubre, pues ya no podrás dictaminar en este ejercicio.
No sé si fui claro con estos temas, sino Sí, para aclarar lo que sea necesario. no, sí fue claro, o sea, estamos hablando que la inscripción ante el registro que se está dando a la autoridad, digamos que tendría que ser para poder dictaminar el siguiente ejercicio, porque tú ya vas a estar completo con los requisitos durante todo el periodo. Entiéndase que mucho de esto como contadores, si nos registramos en el 2022, sería para efectos de dictaminar 2022, pero ya una vez que tuviste el registro, justamente en este año, en términos generales. Sería un poquito lo que nos explicaste, Eduardo. Ahora sí que si hay y esto porque es un tema comentado en la Comisión de Contribuciones Locales de ahí del colegio, tengo la fortuna también de estar en la Comisión de Contribuciones Locales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Centro, y hay varios colegas dicen, oye, es que por la pandemia los exámenes para obtener la certificación se suspendieron, se están reactivando, sí, pero algunos apenas tienen fecha de julio. Entonces dicen, ojalá y les den su resultado, obviamente positivo, para que puedan dar cumplimiento en los plazos que la misma autoridad está señalando. Y ese comentario que acabas de decir de la emisión de los exámenes de certificación, Eduardo, también es complicado porque también hubo bajas de contadores que estaban dictaminando en la zona centro, digamos, Estado de México y de la Ciudad de México por fallecimientos o porque sencillamente no pudieron renovar su certificación por las razones que quieran, no cursos, todo. O sea, fue muy complicado ahorita para los contadores reactivarse con muchas cosas que se pueden estar teniendo y realmente hasta tenemos efectos de lo del temblor del 2000, fue el 2018, lo del temblor, que también había muchas cosas que se llegó a perder documentación de algunos contadores en la Ciudad de México. Entonces, sí, 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 ese enfoque que nos estás dando de lo complicado que puede estar es entendible y ojalá que también la autoridad empiece a percatarse de lo sucedido, que para ellos a veces es muy fácil pedirlo, pero bueno, creo que también es de ambas partes, ¿no? Para eso. Ahora sí que va, es un círculo, hay círculos viciosos y círculos benignos, Virtuosos. virtuosos, exactamente. Lamentablemente la pandemia generó que hubo colegas que su situación económica no fue la óptima, algunos perdieron el trabajo, en caso de los dictaminadores perdieron clientes, de tal suerte que en su momento pensaban, 2020 sobre todo, bueno, ¿para qué me sigo dando cumplimiento con los puntos de ir al colegio? Eh, Perdieron no solo la continuidad y que a su vez eso le implicó perder no pudieron renovar la certificación. Bueno, ahora que se presenta esto, dicen, ops, ¿qué hice? Bueno, pues es que entre las circunstancias bajo las cuales estuvieron, las económicas, las de salud, porque hay algunos de que podrían haber tenido toda la intención, pero su salud no se les permitía. Recordemos que la pandemia ha implicado efectos negativos en la salud de diversa índole, algunos muy fuertes, algunos prácticamente irrelevantes. Pero sí, hay colegas bajo esas circunstancias. Muchos centros estuvieron cerrados de tal suerte que procedió la cancelación de periodos de exámenes y ahora que se están aperturando nuevamente, pues sí, obviamente hay cierta saturación. Con las funciones del Estado de México hemos tenido dos sesiones, llamémosle así, en cuanto justamente a conocer los cambios del Dictamex. Y así como han mostrado mucha apertura en cuanto a cualquier duda, inquietud que la misma plataforma Dictamex nos ofrezca, ellos pueden apoyarnos. En materia de la certificación del plazo 30 de junio, ahí sí ya fueron tajantes. De su punto de vista también, finalmente tienen sus razones, sus argumentos y muy respetables, ¿no? Oye, Eduardo, y en este Dictamex, y es una de las cosas que ya habías empezado a comentar de toda la información que está procesando la autoridad, el SAT, de estos FDIs, a grandes rasgos, ¿cuáles son los amarres más importantes como auditores para este Dictamex? O sea,
¿qué es lo que como contribuyente y como auditor deberíamos de estar muy al pendiente de estar bien para efectos de presentar el dictamen? Una pregunta que a su vez incluye un entorno bastante amplio y complejo. Los FDIs cada vez se vuelve más importante, hablando de los de nómina, no solo para efectos de que tú demuestres que le pagaste la nómina a tus empleados, sino que la información que contiene es eh, es fácil de cruzar contra otra información que tú como empresa o como empleado o obtienes, no solo en tu centro de trabajo. Hay empleados que efectivamente tienen dos fuentes de ingresos y la sumatoria de ambos la pueden corroborar fácilmente al momento que ellos elaboran su declaración anual, a la que están obligados por estar laborando con dos patrones. Y que aunado a que es el cambio relevante en el Dictamex, hasta el año pasado tú decías, ¿sabes qué? El anexo 1 presentas la información por mes, llamémosle imaginando una hoja de Excel, columnas por meses y filas los conceptos. Bueno, así presentabas la información hasta el año, hasta el dictamen del ejercicio 2020. Pero ¿qué sucede? Hoy le agregan que, aunado a esa información, presentes el desglose hasta por trabajador. Oye, pero es un mundo de información. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, justamente es parte de los cambios que se están dando con esta nueva plataforma de Dictamex. Entre que hay una herramienta que va a permitir la lectura de los CFDIs y por otro lado el layout para que tú subas determinada información, vas a contar con la información desglosada por trabajador, por mes y por concepto. Uno puede decir, ah, bueno, se solucionó. Pues no. Aún y con ello, aún y con el uso de la tecnología y en este caso el subir los CFDIs, implica que la autoridad lo está pidiendo por establecimiento. Hay entidades que solo tienen un centro de trabajo, perfecto, no hay mayor problema. Pero ¿qué sucede con aquellos que tienen dos, tres, cinco N establecimientos dentro del mismo estado? O que incluso, voy a hacer un poquito más grande el problema, tienen sucursales en otros estados. Si tu CFDI te da la información adecuadamente desglosada de que de estos 500 trabajadores, 200 son del Estado de México y en un centro de trabajo o en 10 distribuidos de X manera, en esa forma tendrás que subirlos al Dictamex para que te ofrezca esa información. Ah, pues qué bueno, va a ser una gran solución. Sí. Sin embargo, hay conceptos que tú otorgas, sobre todo llamémoslo lo de prestaciones sociales, donde no hay un CFDI de nómina. Entonces, ¿cómo vas a conciliar esa información? Bueno, recordemos, hay un anexo donde te permite conciliar, pero justamente si te pide que des la información desglosada por mes, entonces, bueno, ahí tendrás que decir, tomar el criterio, bueno, lo haré conforme lo devenga en el mes en que lo aplico a resultados. Y ya veré si lo distribuyo entre número de trabajadores o, hablando de seguros, si tienes el dato de el factor que implica cada uno de tus trabajadores, ah, bueno, tendrás el dato. Y si no, tendrás que investigarlo. Oye, pero es que la aseguradora no me da ese dato. Bueno, ya tomarás un criterio entre número de trabajadores o entre capas de trabajadores, pero vamos, tienes que presentar esa información por cada trabajador. ¿Qué debo de hacer para conciliar? Bueno, tenemos las nóminas, por un lado, los FDIs. Estos tienen que estar totalmente conciliados. Recordemos que puede haber, oye, es que sobre todo las entidades que tienen, yo corto exactamente el día 30 o 31 de cada mes, el 28 o 29 de febrero. Sí, pero hay otras de que lo pagan ya en efectivo o vía transferencia, pulverización de nómina, dispersión de nómina en forma semanal. Ops,
tendrás tú como contribuyente, como empresa, establecer criterios para poder eh, que te permitan conciliar fácilmente tus nóminas contra tus CFDIs. Y sobre todo, de repente no falta la empresa, el contribuyente, donde sí emitió unos CFDIs, pero ¿y los timbraron? Hasta ese tipo de detalles nos van a facilitar o complicar, según sea el caso, la conciliación de cifras para efectos de este dictamen. Y como lo estamos afirmando en un dictamen, pues bueno, tendríamos que tener toda la seguridad que realmente revisamos, inspeccionamos, observamos, que realmente todo estuvo pagado, timbrado y que al final de cuentas se llegó a una declaración y se presentó, porque ante eso pues podríamos caer en una falsedad o en algún error como dictaminador. Obviamente habría una repercusión hasta cancelación del registro ante la autoridad por no tener la documentación respectiva en este amarre como estás comentando, y más porque cada vez la autoridad con la compartición de este tipo de información con el Seguro Social y en la cuestión del SAT con los timbrados de nómina, seguramente ya tienen mucho más información que hace muchos años y que podrán ellos cazarlo o cruzarlo mucho más rápido que nosotros como auditores que les pidamos la información al propio contribuyente. Es correcto. Y también, por otro lado, hay información que no es que tú como contribuyente lo estés haciendo mal, sino que luego hay ocasiones que las mismas autoridades no toman en cuenta otras circunstancias. Me explico. Por ejemplo, Seguro Social, acorde a los FDIs, oye, incluso tú me manifiestas 500 trabajadores y resulta que en el Estado de México me estás reportando 230. Oye, ¿por qué? Bueno, pues es que, porque ha habido pruebas o revisiones donde el Estado de México, Ciudad de México y varios otros estados apoyadas en esa, como atinadamente comentaste hace unos momentos, con el cruce de información, oye, pues hay estos datos que no me coinciden. Ah, pues vamos. Sí, pero ¿qué crees? Efectivamente, mi registro, tengo el registro patronal único donde efectivamente mencioné 500 trabajadores, pero sucede que lo tengo en varios estados. Entonces, es una situación que deben nosotros como dictaminadores y obviamente también las autoridades contemplar. Ese es uno. Dos, oye, hay ocasiones donde tú tienes empleados que por una u otra circunstancia tuvieron una incapacidad de 2 o 3 días. Ah, bueno, pues eso no hay mayor problema. Oye, pero hay personas que tuvieron una incapacidad de 6 meses. Tú dejaste de pagarles porque la incapacidad está cubriendo el Seguro Social, pero tampoco lo puedes dar de baja ante el IMSS. Entonces ahí tienes un trabajador o en el trabajadores más en Seguro Social que para efectos del impuesto sobre nómina. Aquellos que te han demandado, no puedes darlos de baja ante el Seguro Social acorde a las sugerencias que luego te dan los abogados. Igual forma, no les estás pagando sus salarios. Por eso no emites FDIs. Entonces, ahí hay una discrepancia también. Entonces, son conceptos que hay que estar conciliando, tomar en cuenta uno como dictaminador y obviamente también las autoridades. Pero nosotros en nuestro papel de revisar tenemos que contemplar, adelantarnos para ir viendo estas conciliaciones en caso que nos pregunten a qué están respaldadas. Oye, Eduardo, con lo que nos estás platicando el día de hoy, pues bueno, creo que ya nos diste el panorama, obviamente, general para este dictamex sobre el impuesto sobre nóminas del Estado de México, que como lo has estado diciendo muy puntual, pues bueno, se llama impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, pero para simplificarnos, en muchos estados le ponemos impuestos sobre nómina, que rápidamente no es el mismo impuesto que se paga por los trabajadores que pagan su impuesto sobre la renta. Este es un impuesto que paga el pagador, el contribuyente que tiene capacidad económica para tener una nómina y a él es el que le estaría grabando, es el sujeto generador del impuesto y es a lo que al final de cuentas estaremos
revisando del Estado de México. Eduardo, permíteme de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like en la página de Facebook y que nos busquen en las cadenas de distribución de podcast, Spotify, Google, en iTunes. Hay varias cadenas de distribución de podcast que nos podrán buscar y podrán descargar el contenido que estamos subiendo diferenciado para poder llegar a o a su vista y a sus oídos. Eduardo, eh, para poder concluir nuestra sesión del día de hoy, ¿qué crees que nos haya hecho falta comentar a la gente que nos está viendo o algo de conclusión que nos pudieras regalar el día de hoy? Bueno, hacia manera de conclusión, lo que podía hacer extensivo a tus suscriptores, colegas, amigos, es de que debemos de poner puntual atención a los cambios que se dan día a día, no solo en el dictamen, sino en varias dictámenes de contribuciones locales, en particular, como bien señalas, a los impuestos sobre nóminas que en forma general les denominamos. Es importante que lo que manifestemos en nuestra opinión, nuestro informe fiscal, siempre esté avalado, soportado, respaldado con documentación. Las autoridades cuando llegan a revisarnos, porque recordemos que tienen la facultad y que incluso es parte de sus obligaciones, debemos nosotros de sustentar cada dicho que mencionemos en la opinión y en el informe. Debemos de respaldar todo aquello que le digo yo a mi gente, aquello que sea un concepto exento. Pero ya no nada más es el revisar tradicionalmente, oye, pues está grabable, da lo mismo antes, llámese aguinaldo que vacaciones. No. Hoy en día, por la intervención del CFDI, los conceptos que incluyen dicho documento da una información muy relevante a diversas autoridades, de tal suerte que no podemos distorsionar su contenido y mostrar otra información en la contabilidad. ¿A qué voy? A que muchas veces, oye, es que ah, la vieja creencia de que, oye, reclasifica este concepto en tu contabilidad por este otro. No, olvidémonos de ese tipo de apoyos a los contribuyentes o de querer tú facilitarte con el trabajo. No, lo que tú menciones en tu contabilidad debe de empatar perfectamente con lo que señalan los FDIs, en especial los conceptos que no son grabables, así como aquellos conceptos que por estímulos son susceptibles de no ser grabados. Me viene a la mente, oye, es que cuento con dentro de mi nómina personal con capacidades especiales o adultos mayores. Bueno, tienes eso que corroborarlo uno por uno, trabajador por trabajador, mes por mes, concepto por concepto. Si lo estás disminuyendo de tu base, no quieras posteriormente arreglarlo. No, debe ser así porque en los hechos es una realidad. Así que ya hay demasiada información que luego a veces hay colegas que quieren hacer estrategias pintorescas y se olvida considerar de que el CFDI contiene información para efectos de contribución locales, información que va para Infonavit y que tiene repercusión también para efectos de seguridad social, más allá del impacto en ámbitos federales. Entonces, estrategias, pues la mejor es la de que vamos a dedicarnos a trabajar en forma correcta, completa desde un principio. Y creo que ese comentario que acabas de decir, también yo trataría de invitar a la gente que nos está viendo, no menospreciar el impuesto local. Ya hablando general con todo lo que acabamos ahorita de platicar, no solamente el impuesto sobre nómina, sino todos los impuestos locales, ¿no? Al final de cuentas es una autoridad, también tendrá facultades de revisión y también tendrá facultades para poderte exigir y también podrías caer en ciertas repercusiones, actualizaciones, recargos y multas que te pudieran poner en conflicto tu patrimonio. La cantidad que sea, puedes llegar a tener un problema por ahí
por ese comentario que nos estás comentando, Eduardo. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por aportar tu conocimiento y tu experiencia en este tema del Dictamex y que como dices que hay que estar muy preparados porque es un sistema que si bien hemos estado utilizando en diferentes años, el día de hoy está cambiando parametrizaciones de la entrega de este dictamen y que mientras más nos tardemos en conocerlo, seguramente nos va a complicar, aún así con la prórroga que nos estás comentando que existe por ahí. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estimado Rodrigo, con todo gusto, las veces que sea necesaria, podemos así que estar participando en así que en tu dinámica de estar charlando con tus suscriptores, amigos y colegas. Muy buena tarea, te felicito. Muchas gracias, Eduardo, y como lo decía, ante la distancia te mando un fuerte abrazo, esperando que ya también por ahí nos volvamos a ver y a reunir en las ocupaciones que estamos y por ahí nos estaremos viendo. A la gente que nos está viendo, le reitero que nos acompañó el día de hoy, contador público certificado en certificación general y en certificación en disciplinas en fiscal, maestro en impuestos internacionales, el contador Eduardo Beristain. Muchas gracias, Eduardo. Tanto gusto. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Suscríbanse, compartan. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.